Ya, ya, ya se está grabando. Hola Edson, buenas noches, ¿cómo estás? Edson, Hola, Lercia, ¿qué primero tal? que nada, agradecerte por tu participación en estos momentos. Soy estudiante de la carrera de psicología y bueno, en estos momentos te voy a hacer ciertas preguntas acerca de la salud, ¿no? Como tengo entendido, eres enfermero, Ujú. entonces te voy a hacer ciertas preguntas que tú debes conocer y manejar bien en el tema. Desde tu Ok, dale. experiencia, ¿cómo influye la alimentación en la salud de las personas? La alimentación influye directamente en la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del sistema inmunológico y el control de los problemas de la salud, ¿no? Como sabemos muy bien, la alimentación es muy importante. Es muy, muy importante para fortalecer entonces, sobre todo el sistema inmunológico y mantenernos en un buen estado, ¿no? Y tener las energías también para el día a día. Ah, así es, Edson. Conoces bastante del tema, la verdad. Es, eh, Me parece que Bueno, tengo bastante. te interesa bastante el tema de la salud, ¿no? Bueno, sí, era mi pasión y por eso estoy trabajando en esto, ¿no? Tengo ya bastante tiempo de enfermero y la verdad es que me gusta mi trabajo. Tengo vocación para esto y la verdad es que cuando tienes vocación y te gusta tu trabajo, haces las cosas con pasión. Gracias, Edson. Dime, Edson, ¿qué problemas de salud observas tú con mayor frecuencia relacionados con la mala alimentación, sobre todo en nuestro país y en tu centro laboral? Bueno, se observan normalmente anemia, desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Lo que es sobrepeso y obesidad, estamos viendo más casos últimamente, ¿no? Antes no se veía tantos casos de sobrepeso o obesidad. Disculpa por la bulla, sino que estoy en la calle. Pero Sí, no más te que preocupes. todo, sobrepeso y obesidad es lo que está aumentando. Normalmente ya veíamos casos de anemia y de desnutrición, que es lo normal en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Así es, sí. Ese es bastante, o sea, se ha incrementado bastante, ¿no? Y sobre todo también, como tú acabas de mencionar, la diabetes. Sí, la diabetes, la obesidad, bueno, también como tú sabes, ¿no? Aquí en Perú se come rico, hay mucha gente que tal vez no se está cuidando con con los carbohidratos y están teniendo problemas de tensión, de hipertensión, ¿no? Presión alta también. Esos son casos que se ven a diario y han estado aumentando mucho también. Claro, así es, Edson. Eso es lo que tú dices, o sea, es bien cierto lo que tú dices, ¿no? Porque incluso se ve bastante sobrepeso en los niños ahora, ¿no? En los Ujú. infantiles. En el colegio, por ejemplo, suelen verse bastantes casos de obesidad, ¿no? Incluso no es Sí, una obesidad así media, sino es mórbida. Es claro, bastante es que elevada la. es más que todo por los padres, ¿no? Que no controlan a los niños y tú sabes que a veces los niños son un poco engreídos y quieren que les inviten algo, que les compren algo y a veces los padres no saben cómo gestionar eso y al final los niños terminan perjudicados, ¿no? Más que por lo que mismo que tú dices, con sobrepeso. Y no solamente niños, hay adultos bastantes que están teniendo ese mismo problema también. Claro, eso. Bueno, Edson, continuamos con las preguntas. Qué grupos consideras tú más vulnerables a la inseguridad alimentaria? O sea, ¿qué personas te parecen más vulnerables en cuanto a la alimentación? Bueno, normalmente son niños, gestantes, adultos mayores, familias y familias de bajos recursos económicos, ¿no? Más que todo, porque ellos lamentablemente, por el mismo hecho de que son personas que no tienen muchos recursos, no pueden acceder a alimentos que de verdad te alimenten, ¿no? Como, no sé, proteínas, porque la proteína es carne y a veces la carne es un poco cara, el pollo. El pescado, incluso a veces algunas personas que no tienen ni siquiera dinero para comprar pescado y eso que es un poco barato, Sí. pero hasta ese nivel ya estamos aquí en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Claro, entonces tú consideras que el tema económico sí influye bastante, ¿no? Porque imagínate, como tú Sí, acabas de mencionar, que de pronto en ciertos hogares no pueden consumir ciertos alimentos como son las proteínas, carnes, pollos, ¿no? Porque sí, porque su precio es mucho más elevado. muy, ujú, exacto, es muy elevado y tú sabes que cuando uno es niño, un niño necesita alimentarse, bueno, y los niños pues son parte de ese grupo, ¿no? Los niños que necesitan alimentarse
Claro. pues si en la edad, cuando son niños, que son cuando más absorben nutrientes, cuando más se necesita que tengan, que se alimenten bien para que cuando empiecen a crecer se estiren, crezcan saludables. Si cuando son niños no se alimentan bien debido a que sus padres son de bajos recursos, pues podemos ver casos como hemos hablado hace un rato de anemia, desnutrición y muchas, Desnutrición, sí, muchas claro. otras cosas, ¿no? Y que nosotros vemos normalmente, ¿no? Y que a veces da un poco de pena ver esos casos. Claro, justamente te adelantabas un poco a la pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo percibes el nivel de conocimiento de las familias sobre nutrición? ¿Crees tú que en nuestro país estén bien informados? ¿Crees que falta quizás darle charlas de alimentación o en los colegios, ¿no? Incentivar, impulsar el tema de capacitación, tal vez para los padres de familia, para que ellos sepan de qué manera pueden llevar una alimentación balanceada a sus hogares? Sí, bueno, en verdad el conocimiento es muy básico y muchas veces es insuficiente, ¿no? Para poder mantener una alimentación saludable. La verdad es que en Perú de por sí no se come tan bien, ¿no? Porque combinamos muchos carbohidratos, no comemos tanta proteína, porque comemos papa, arroz y no nos sale. En realidad la comida de por sí aquí, la peruana, a pesar de ser muy rica, no alimenta tanto, ¿no? Y en general las personas tampoco no saben cómo complementar sus alimentos. A veces hay personas que están gordas, que se ve que están así con buen peso, pero les hacen un examen de sangre y ven que tienen anemia. O sea, están con buen peso, pero no están comiendo los nutrientes necesarios como por ejemplo el hierro, ¿no? Que es lo esencial para que no tengas anemia, ¿no? Y así hay muchos casos también. Entonces podríamos Las decir, Edson, podríamos decir que sea el peruano, los padres, en este caso, en la forma como alimentan a sus hijos, no saben combinar los nutrientes. ¿A eso te refieres cuando dices que de pronto consumimos muchos carbohidratos? Es que no saben balancear los alimentos, ¿no? O sea, sí, crees tú que sí falta orientación, Sí, charlas, capacitaciones, falta un ¿no? poco de orientación y sobre todo cuando son niños, ¿no? Más que todo, ya cuando eres más ya es adulto, ya como que no tanto, ¿no? Pero sobre todo cuando eres padre y tienes hijos, tienes que saber cómo alimentar a tus hijos también, ¿no? Y cómo enseñarles a comer también. A veces hay niños que no les gusta comer todas las comidas también y eso también es un problema, ¿no? Los padres tienen que saber gestionar eso también. Y claro que sí, estás muy, claro, estás muy en lo cierto. ¿Y qué tipo de iniciativas comunitarias podrían mejorar la alimentación, crees tú, y la salud en la población de nuestro país? Eh, bueno, Bueno, normalmente ya estamos haciendo charlas, pero deberían hacer más charlas educativas, también consejería nutricional para los padres, programas de alimentación, programas de alimentación saludable y huertos comunitarios también, ¿no? O sea, en verdad falta bastante, como se dice, charla. Las charlas son muy buenas. Sobre aquí bueno, en el hospital donde trabajo siempre se hacen charlas de alimentación sobre todo en el área donde están las madres y los niños, siempre se aprovecha para hacer charlas para enseñarles, ¿no? Cómo alimentar a sus hijos, cómo alimentarse ellas mismas, porque las madres también cuando son recién gestantes, tienen que alimentarse bien para poder alimentar a su bebé, ¿no? Y a veces las madres también, por ser también de escasos recursos, no se alimentan bien y después no están alimentando de manera correcta a sus bebés, ¿no? Y así muchas otras maneras también, ¿no? O sea, se debe hacer como que un programa nacional, más que todo, ¿no? Que casi no hay, casi que yo sepa, no hay un programa, o como podría decir, como una ley de Estado, ¿no? Que incentive a hacer más charlas en todo el Perú, porque aquí en Lima es normal, ¿no? Pero en provincia tal vez no vemos mucho, y sobre todo los lugares más recónditos del Perú, ¿no? Que a ¿A qué veces te refieres a son, esos lugares? A esos lugares, o sea, a los pueblitos de la sierra, de la selva, tal vez, pueblos de centros poblados, claro, centros poblados donde o sierra, la prácticamente sierra, tal vez. claro, el de la sierra, en la selva, donde prácticamente el estado ni siquiera existe, ¿no? Ni a las justas hay una posta y no hay nada más. Y son las personas más afectadas, ¿no? Y no se ve por ellos, ellos sobre todo son la población más vulnerable, más incluso que la persona que vive aquí en la capital o en la costa, ¿no?
Y lamentablemente, pues eso ya no es eso ya no va de mí, ¿no? Eso ya es parte del Estado, ¿no? Ya el Estado tendría que gestionar eso. Si yo pudiera hacerlo, lo haría, encantado lo haría, pero lamentablemente yo no tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Ya, Edson, de verdad que te agradezco mucho tu participación y la forma como nos has explicado un poco acerca de, de la importancia que tiene, ¿no? La nutrición y complementar los alimentos, de cómo crear charlas informativas, talleres, de tal manera que, que los padres de familia puedan concientizar el tema de la nutrición y ¿no? Tener sus alimentos balanceados tanto para los niños como para los adultos, incluso también para las personas que hacen deporte, ¿no? Porque es muy distinto una persona que no hace deporte con una que sí, ¿no? La alimentación es distinta. Claro, ya incluso el deporte ya es complementario, ¿no? Incluso más importante, incluso más importante que el deporte es comer, porque si no comes, no tienes energía, de ahí cómo haces tu trabajo. Ya el deporte está bien, sí lo tienes que hacer, es obvio. Si eres si quieres mantenerte saludable tienes que comer, pero más que encima del ejercicio es la comida, ¿no? Sin la comida es como tu combustible, ¿no? No vas a poder realizar tus actividades diarias si no comes bien, si no te alimentas bien, ¿no? Así es, Edson. Bueno, Pero Edson, te para mí es un agradezco gusto mucho. poder ayudarte. Para mí es un gusto Gracias, la ayudarte, verdad. Te apoyarte. agradezco mucho tu participación. De verdad que muchas personas van a escuchar tu video, tus consejos. Y bueno, creo que vamos a tomar un poquito más de conciencia en la forma como nos estamos alimentando. Eso sería todo. Sí, Muchas claro. gracias. Espero haber sido de ayuda y de nada, más bien gracias a ti por darme la oportunidad de poder dar mis experiencias en esta entrevista. Muchas Ya, muchas gracias. gracias. Hasta luego, Muchas cuídate. gracias, Lorcia. Ya, Un hasta gusto. luego. Hasta luego.